Imagina vivir dentro de una montaña, pero no en una casa construida encima, no, sino en un hogar excavado en la propia roca. Un refugio que es literalmente parte del paisaje. Exacto. Hoy vamos a explorar un patrimonio cultural que es fascinante y que está ahí como en una encrucijada entre el abandono y una posible revitalización. Hablamos de la arquitectura troglodita de la isla de La Palma. Ujú. Y para guiarnos tenemos un estudio académico muy detallado de Víctor Cabrera y Ricardo Santana que se mete de lleno en estas construcciones. La idea es entender qué son, por qué están desapareciendo y qué futuro podrían tener. Es que es una exploración apasionante, porque, como bien dices, esto va mucho más allá de hablar de cuevas. Claro. Es entender una forma de vida sostenible en una armonía casi total con la naturaleza, que además tiene unas raíces prehispánicas profundísimas aquí, en Canarias. El análisis que manejamos es como una hoja de ruta, ¿sabes? Por su historia, sus formas y, lo que me parece más importante, las posibles soluciones para que no se pierda. Entonces la pregunta de fondo sería algo como, ¿cómo cogemos un modo de vida ancestral y lo convertimos en una respuesta para hoy? ¿Para la sostenibilidad o para un turismo distinto? Esa es la gran pregunta. De acuerdo, pues vamos a desgranar eso. Para empezar, a ver, definamos bien los términos. Cuando hablamos de arquitectura troglodita o excavada, ¿de qué hablamos exactamente? Claro. Porque la imagen que a uno le viene a la cabeza es la de una simple cueva, pero el estudio la describe como arquitectura popular. Esa es la primera clave. No es un accidente geológico que alguien ocupa, es una arquitectura concebida y ejecutada por sus propios habitantes. Ah, vale. Generalmente, gente de clases modestas, en zonas rurales, que usaban el ingenio para suplir la falta de recursos, ¿no? La característica principal, la más evidente, es que el propio terreno es el material de construcción. ¿El material principal? Eso es. Y esto crea lo que los autores llaman una arquitectura orgánica, o sea, que no se impone al paisaje, dialoga con él, se integra. Hay una idea en el análisis que me pareció fascinante. La definen como una arquitectura elástica. Sí. Explícame un poco eso, porque suena a que si tenías otro hijo, cogías un pico y, ala, ampliar el salón. Es que es casi literal. La distribución interior no era fija. La necesidad marcaba la obra. Si la familia crecía, pues se podía excavar otra habitación. Qué bueno. Que necesitabas una despensa más grande, la excavabas. Esa flexibilidad es, bueno, impensable en la construcción de hoy. Claro. Y a eso se suma su gran ventaja, que hoy llamaríamos bioclimática, la regulación térmica natural. La inercia de la Tierra te aísla del frío en invierno y sobre todo te mantiene fresco en el calor del verano canario. Y todo de forma pasiva, sin coste energético. Entiendo las ventajas, pero ¿por qué fue tan relevante justo en La Palma? El estudio se centra mucho en el contexto geográfico de la isla. Claro, es que la tradición en Canarias viene de los antiguos pobladores, de los guanches, y de sus raíces bereberes del norte de África, donde esta técnica es milenaria. Ujú. Tras la conquista, la población local, a menudo con muy pocos recursos, continuó y adaptó esta forma de construir. Y en La Palma se concentró sobre todo en las zonas rurales del noroeste, municipios como Garafía, Tijarafe, Punta Gorda. ¿Ok? Eran los hogares y también los almacenes o las bodegas de agricultores y pescadores, gente que vivía de lo que daba la tierra y el mar. Lo que nos lleva directamente al problema actual, que es el hilo conductor de todo el estudio, el abandono. Sí. Entiendo el valor patrimonial, pero también me pongo en la piel de esa gente. Si tienes que elegir entre un tesoro etnográfico, con un acceso súper peligroso y sin servicios, y un piso moderno en la ciudad, la elección parece bastante obvia, ¿no? Absolutamente. Ese es el dilema humano que está detrás del deterioro. Los autores lo señalan muy claro. La gente se marchó buscando mejores condiciones de vida. Normal. Hablamos de un aislamiento geográfico brutal, de caminos que a veces son poco más que senderos de cabras, con unas pendientes enormes. Uf. El resultado es que, al dejar de usarse, dejan de mantenerse. Y su estado de conservación, en muchos casos, es ya muy, muy deficiente. Y es una tragedia, porque, como vamos a ver, son lugares de un valor etnográfico y paisajístico incalculable. Pues hagamos ese recorrido. El estudio nos lleva a una especie de viaje visual por la isla que ayuda mucho a entender la diversidad que hay. Empecemos por una palabra curiosa, los chabocos. Los chabocos son fundamentalmente cuevas de uso agrario. No estaban pensadas tanto como viviendas permanentes, sino como espacios de trabajo o de almacenamiento. Una bodega, por ejemplo.
Exacto. Eran las bodegas para el vino, los almacenes para las papas o para curar el queso. El documento pone el ejemplo de los chabocos de Bellido, en Tijarafe, que están excavados en un tipo de roca, el conglomerado basáltica, que es relativamente fácil de trabajar. ¿Y qué ha pasado con ellos? Pues lo curioso es que, aunque perdieron su función original, no están abandonados del todo. Sus dueños los han reconvertido en lugares de ocio, para hacer reuniones familiares, tenderetes. Les han dado una segunda vida. Y de la montaña, el estudio nos lleva a la costa, a otros lugares con otro nombre peculiar, los poris. O proises. Exacto. Un poris es un pequeño embarcadero natural, un refugio en una costa muy acantilada como la de La Palma. Claro. Junto a estos embarcaderos se excavaban casas-cuevas que servían de refugio temporal. Pensemos en pescadores que necesitaban un sitio para guardar sus cosas y pasar la noche, o en la gente que trabajaba en el cabotaje, ¿sabes? Ujú. Hoy su uso también ha cambiado por completo. Son lugares para la pesca de fin de semana, para el ocio, el descanso en verano. Son la segunda residencia de mucha gente de la zona. Vale, entonces tenemos estos dos tipos, chabocos y poris. Pero me imagino que no todos han corrido la misma suerte. El estudio nos da ejemplos concretos de lo que funciona y lo que no. Sí, y aquí es donde el análisis se vuelve muy, muy revelador, porque contrapone casos que son la cara y la cruz de la misma moneda. Empecemos por el éxito rotundo, el restaurante Tamanca en El Paso. Ah, sí, me suena. Es famosísimo en la isla. Pues su origen es un chaboco, una antigua bodega familiar excavada en la montaña. Hoy es un restaurante para 200 personas. Es el ejemplo perfecto de revitalización a través de un uso económico. Claro. No solo lo conserva, sino que lo convierte en un atractivo turístico de primer orden. La gente va allí a comer y de paso vive la experiencia de estar dentro de la montaña. Me lo puedo imaginar perfectamente. Te estás comiendo un plato de carne de cabra y en vez de tener una pared de pladur al lado, tienes la roca milenaria. Sientes el frescor, la acústica es distinta. Esa experiencia no la puedes replicar. Es el marketing perfecto. Exacto. Y ahora vámonos al extremo opuesto, al abandono casi total. El estudio nos lleva al Porís de Lomada Grande y a las casas Cueva de Santo Domingo, ambos en Garafía. Ok. Son enclaves de un valor paisajístico y etnográfico espectacular, pero están en un estado de deterioro avanzadísimo, casi de ruina. ¿Y cuál es el problema ahí? Si son tan espectaculares, ¿por qué nadie los recupera? El acceso, cuando el estudio dice que el acceso es difícil, se queda corto. Hablamos de senderos con un riesgo real de desprendimientos, con pendientes vertiginosas. Uf, qué peligro. No hay una actividad económica que justifique mantenerlos, no tienen un uso claro, así que nadie invierte en ellos. Son el ejemplo perfecto del riesgo de pérdida total, un patrimonio que se borra del mapa. ¡Qué contraste! Y en medio de esos dos extremos, el estudio destaca el que parece ser el emblema de la arquitectura troglodita de la isla, el Poris de la Candelaria, en Tijarafe. Es que la Candelaria es otro mundo. Es un poblado entero, con unas 50 casas-cuevas, enclavado dentro de una gruta natural gigantesca al borde del mar. De Garafía, los propietarios lo mantienen en un estado de conservación excelente. Es patrimonio vivo, usado y cuidado. Es la imagen icónica que mucha gente tiene en la cabeza. Esas casitas blancas con las puertas y ventanas pintadas de un azul intenso. Sí, esas imágenes son preciosas. Siempre pensé que si azul era una decisión estética, ¿sabes? Para imitar el estilo de las islas griegas o algo así, para el turismo. Pero el estudio revela una razón mucho más práctica. Totalmente. No tienen nada que ver con la estética planificada. Era pura economía de recursos. Usaban la pintura que sobraba de calafatear y pintar los barcos. No me digas. Ese detalle que parece pequeño lo dice todo. Muestra esa conexión umbilical con el mar, con un modo de vida donde no se desperdiciaba nada. La Candelaria no es un decorado, es la consecuencia de una historia. Y para cerrar el recorrido, el estudio nos muestra un último contraste que me pareció una metáfora brutal: las cuevas de Tazacorte. Es una metáfora perfecta, sí. Estas cuevas están situadas literalmente al lado del tejido urbano y turístico convencional, a pocos metros de los apartamentos, los hoteles. Ahí mismo. Ahí mismo. Y sin embargo, la mayoría están abandonadas, tapiadas o en ruinas. Es como ver dos mundos, dos modelos de habitar y de turismo, uno al lado del otro. Y el tradicional, el sostenible, está desapareciendo engullido por el de hormigón. Viendo todos estos ejemplos, queda claro que no hay dos cuevas iguales. De hecho, una de las partes más interesantes del análisis es cuando proponen una clasificación que muestra cómo estos espacios evolucionaron.
Exacto, No es lo mismo un simple refugio que una vivienda casi convencional. exacto. Es una progresión muy lógica que los autores ilustran con unos esquemas muy claros. El tipo 1 es la cueva en su estado más puro, la esencia. El punto de partida. Eso es. Es una oquedad natural, sin ningún tipo de cerramiento. Las paredes son la roca vista, el suelo es de tierra, un espacio para dormir, guardar algunos enseres y una pequeña terraza exterior sin techar. Vale, la versión más básica. A partir de ahí, ¿cómo empieza a sofisticarse? El tipo 2 ya muestra una intervención humana clara. Se construye un muro frontal de mampostería, de piedra y barro, para cerrar la boca de la cueva. Ok, En ese muro se abre una puerta y, a veces, una pequeña ventana. Ya hay una separación definida entre dentro y fuera, un control sobre el espacio, pero por dentro sigue siendo la roca en bruto. de acuerdo. Hasta ahora es bastante rudimentario. ¿En qué momento empieza a parecerse a lo que hoy entendemos como un hogar? Ese salto se da en el tipo 3. Ah, Aquí el nivel de acabado y de confort aumenta considerablemente. Las paredes interiores se empiezan a revestir con mortero de cal. eso las blanquea y las alisa, pero muy importante, permite que la roca transpire, evitando condensaciones. Los suelos ya no son de tierra, son de hormigón, y aparece un elemento fundamental, una cocina normalmente vinculada a la terraza exterior, que ahora suele estar cubierta por una pérgola o un tejadito. La cueva se domestica. Totalmente. Y me queda el tipo 4, que según el estudio es casi una categoría aparte. Sí, porque el tipo 4 se aleja del concepto puro de cueva y se acerca al de una vivienda convencional. Lo que ocurre aquí es que a la parte excavada se le añaden volúmenes exteriores construidos. Anexos. Sí, normalmente con bloques de hormigón, para albergar estancias como el baño y la cocina, que requieren instalaciones más complejas. Estas viviendas ya cuentan con todo: agua corriente, saneamiento, electricidad. O sea que al final la cueva se convierte en una especie de ala histórica de una casa moderna. Una hibridación muy curiosa. Esa es la palabra, hibridación. La parte excavada queda como dormitorio o sala de estar, conectada a una construcción más tradicional. Claro, y lo fascinante es que esta evolución no es solo arquitectónica, es un espejo de la evolución social. Refleja cómo sus habitantes se fueron adaptando a nuevas necesidades, a nuevas ideas sobre el confort, la higiene y también a las normativas de habitabilidad. Es el testimonio de una increíble capacidad de transformación. Entonces, si este patrimonio es tan valioso y ha demostrado ser tan adaptable, ¿cómo se puede salvar del abandono que hemos visto en Garafía o Tazacorte? El estudio es muy tajante en este punto. Dice que la conservación pasiva, la de no tocar, aquí no funciona. No funciona en absoluto. Un patrimonio abandonado, por muy protegido que esté sobre el papel, se acaba degradando por la propia naturaleza. Los autores citan la Carta de Venecia, que es un documento clave en esto, para recordar que el uso y la utilidad a la sociedad son condiciones necesarias para la supervivencia. La clave es convertirlo en un recurso activo. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿No se pueden convertir todas las cuevas en restaurantes? Para buscar inspiración, el estudio mira fuera de La Palma, a la isla vecina, a Gran Canaria. ¿Qué se ha hecho allí? Allí hay experiencias muy interesantes. Un caso paradigmático es el de Acusa Seca, en Artenara. Es un poblado troglodita espectacular, colgado en un risco. Sí, allí el gobierno insular, el Cabildo, tomó la iniciativa, compró varias casas cuevas, las restauró con criterios etnográficos muy rigurosos y ahora las alquila para turismo vacacional. Pero eso implica resolver los problemas de base que llevaron al abandono, ¿no? El saneamiento, el agua. Esa es la clave de la intervención. No se limitaron a pintar las paredes. Solucionaron un problema crónico de salubridad, instalando una planta de biodepuración de aguas residuales para todo el asentamiento. ¡Qué bueno! Convirtieron un problema en una solución sostenible. Exacto. Hoy, Acusa Seca es un bien de interés cultural protegido y un modelo de gestión pública que genera economía. Es un modelo a gran escala. El estudio también menciona proyectos más pequeños, de iniciativa privada, ¿verdad? Sí, como un proyecto de rehabilitación muy ingenioso en Galdar. Tenían 3 cuevas abandonadas, muy pequeñas, a distintos niveles y sin conexión. Por separado no tenían utilidad. Claro. Lo que hicieron fue unirlas para crear una única vivienda de turismo rural.
Tuvieron que excavar un pasillo, túnel, para conectarlas, unificar los niveles, incluso incrementar las alturas para cumplir con la normativa. Es un ejemplo de cómo transformar creativamente espacios que, por sí solos, ya no serían funcionales. La inspiración no solo viene de Canarias. El estudio da un salto a la península, a Huéscar, en Granada, y habla de un proyecto que suena casi a ciencia ficción. Mumeli, sí, Esto ya es pensar en la casa cueva del siglo XXI. totalmente. El proyecto Mumeli fue el ganador de un concurso internacional que planteaba justo esa pregunta: ¿cómo sería una vivienda cueva diseñada hoy, con la tecnología actual? Porque los dos grandes retos históricos de una cueva son siempre la humedad y la falta de luz. Me cuesta mucho imaginar cómo solucionas eso con alta tecnología sin llenar la cueva de tubos y rejillas hasta que parezca una nave industrial por dentro. ¿Cómo lo resuelve este proyecto sin perder la esencia? Ahí está la genialidad de su propuesta. En lugar de soluciones invasivas, diseñaron sistemas integrados. Para la ventilación, idearon un sistema que mete aire fresco por el suelo, de forma casi invisible, y lo saca por unas chimeneas verticales. Ah, mira. Y estas chimeneas son la segunda clave. No son solo para el aire. En su parte de arriba tienen unos difusores de luz, unos lucernarios que captan la luz natural y la reparten por el interior de la cueva. ¡Qué pasada! Es una solución de alta tecnología para problemas ancestrales. Y además proponen usos súper flexibles: viviendas, alojamientos turísticos, pequeños comercios, hasta spas. Es una visión de futuro muy potente. Es increíble. Hemos hecho un viaje desde los refugios prehispánicos, pasando por las casitas de pescadores, hasta llegar a un posible modelo de arquitectura bioclimática del futuro. Sí, la lección del estudio parece clara. La arquitectura troglodita no es una reliquia, es una lección de sostenibilidad. Nos enseña sobre integración en el paisaje, uso de materiales locales, eficiencia energética. Hay una cita del arquitecto Bernard Rudolfsky en el estudio que me parece el resumen perfecto, la de los constructores anónimos, esa misma. Dice: la filosofía y el conocimiento de los constructores anónimos es la mayor fuente no aprovechada de la inspiración arquitectónica del hombre industrial. Es demoledor. Lo es. Y resume el reto final que plantea el estudio: convertir este patrimonio en un recurso activo. Se trata de encontrar un equilibrio muy delicado que permita su aprovechamiento social y económico. Claro. Pero de una forma que realmente mejore la calidad de vida de la gente de allí y que no destruya la autenticidad que lo hace valioso. Es revalorizar lo singular, lo local, como un activo de identidad en un mundo cada vez más homogéneo. Una tarea que no es nada fácil, pero los ejemplos que hemos visto, desde Tamanca hasta Cusa Seca o el proyecto Mumeli, demuestran que, al menos, es posible. Y para terminar, me gustaría dejar en el aire una última reflexión que proponen los propios autores. Es una cita del mitólogo Joseph Campbell que a mí me parece que encapsula todo el viaje que hemos hecho hoy. A ver. La cueva a la que da miedo entrar contiene el tesoro que buscas. Quizás el tesoro para el futuro de La Palma y, por extensión, para nuestra propia idea de cómo habitar el planeta de una forma más sensata, se encuentra precisamente ahí, en atrevernos a entrar en estos espacios abandonados, no con miedo a su deterioro, sino con la curiosidad de redescubrir el inmenso valor que todavía contienen.